En Herramientas para Crecer somos universitarios al servicio de la comunidad. Todo el saber hacer, las experiencias y el conocimiento actualizado en negocios, tecnologías y oportunidades de crecimiento profesional. Soy Juan Carlos Rojas Chamorro desde la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo, capital de la República del Guairá. Muy buenas tardes y en esta tarde aquí en Radio Nacional del Paraguay tenemos un tema de gran interés para cada uno de nuestros oyentes porque vamos a conversar acerca del relacionamiento de padres e hijos adolescentes y la comunicación asertiva entre ambos. En tal sentido nos visita en este caso la licenciada en Psicología Clínica Claudia Cardoso. Muy buenas tardes, bienvenida a Herramientas para Crecer, Claudia. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la invitación y por este espacio de gran valor para todos. Espero realmente poder ofrecerles todas esas herramientas que están necesitando en este tema que realmente hoy en día está es muy necesario, ¿verdad? Asimismo, y te presentamos el perfil profesional de la licenciada Claudia Cardoso. Ella es licenciada en Psicología Clínica, egresada de la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo, con enfoque en el manejo de comportamientos y emociones en adolescentes y adultos, SEO y psicóloga en el Centro de Apoyo Psicológico, licenciada Claudia Cardoso, desde el año 2016. También promotora de talleres de autoestima y bienestar emocional en el Centro de Bienestar Diamante durante la pandemia. Y también voluntaria en intervención de crisis de forma virtual durante la pandemia en la ciudad de Fernando de la Mora. En esta tarde vamos a conversar de estos temas que creo yo que vienen como anillo al dedo justamente para quienes tenemos hijos adolescentes, como los cambios en la adolescencia, autoestima, la confianza y la asertividad en la comunicación, el acompañamiento de los padres en el proceso de cambios y transición, el efecto que causan los padres en el desarrollo de los hijos, también la importancia de los padres a la hora de entender, de comprender y gestionar correctamente las emociones, la empatía y por supuesto la congruencia que tenemos que mostrar en los adultos. Claudia, ¿por dónde empezamos? Bueno, es muy importante realmente iniciar esto desde el punto de vista de los cambios. Porque a veces eso es lo que a los adultos nos cuesta mucho aceptar, ese cambio que de repente se manifiesta en esta etapa y viene desde los cambios físicos, biológicos, emocionales, hormonales. Entonces es una diversidad de cambios que a veces los padres nos vemos enfrentados en no saber qué hacer y cómo afrontar. Y sobre todas las cosas, ese pequeño que está dejando de ser pequeño y está pasando a esta etapa de amplios cambios, entonces ellos no entienden cuáles son esos cambios que están experimentando, por qué se sienten así. Y allí vemos el famoso, decimos, está en esos cambios de humor, en esos cambios que no se entiende, pasan por muchos estados emocionales que realmente a veces a los padres inclusive le asustan. Entonces es muy importante entender lo que es la adolescencia y desde dónde vienen esos pequeños cambios. Y en este programa lo que queremos justamente es demostrar y hacerles entender, porque como siempre se dice, la información es poder. Entonces, cuando más comprendamos esta etapa y cuando más los padres podamos irnos a esa etapa de nuestros niños, entonces más fácil nos va a ser la comprensión y el acompañamiento. Convengamos que los padres realmente es el factor importante en el desarrollo del niño y es lo que va a hacer que en el día de mañana sea el adulto o el adolescente, el adolescente hoy y el adulto en el mañana, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser ese fortalecedor de su autoestima, de su aceptación, de todo ese proceso de transición que viene a ser la adolescencia y después también las otras fases del desarrollo mismo, ¿verdad? ¿Qué viene a ser la adolescencia y por qué cambios? Primeramente entramos en una etapa de la pubertad donde comienzan los cambios físicos, esos primeros cambios que hoy en día se ve desde inclusive mucho antes de lo que la Organización Mundial de la Salud mismo está determinando, ¿verdad? Entonces, hoy vemos De qué edad niñas. estaríamos hablando ahí, Claudia, aproximadamente? Porque seguramente puede variar de un niño a otro, de una niña a otra. Bueno,
Según la Organización Mundial de la Salud, nosotros tenemos desde los 10 años hasta los 19 años aproximadamente la adolescencia, la pubertad, la adolescencia, ¿verdad? Hoy en día realmente, y yo les puedo asegurar en consultorio, estamos viendo niñas de los 8 años con las primeras menstruaciones, ya 9 años que ya están con ese cambio, o ya de repente a los 8 años, 9 años empiezan a experimentar dolores en la parte de los senos, de repente ya con ciertas manifestaciones a crecimiento, dolores, una de las causas que más también se ve mismo en pediatría, también el hecho de los dolores físicos en los varones. Entonces los primeros cambios ya están apareciendo hoy, 8 a 9 años, 10 años, hoy ya es una etapa en donde vemos muchas nenas, sobre todo las nenas, digo, ¿verdad? Cambios importantes, ya visibles inclusive en el cuerpo mismo, ¿verdad? Entonces, a partir de los 10 años, 19, es según la Organización Mundial de la Salud, pero hoy estamos viendo un poco más adelantado ese proceso, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar preparados los padres y tenemos que, hoy día, yo creo que realmente es un factor importante, es aprender sobre esto, ¿verdad? Y también no quedarnos en la vieja información de que debe ser de esta edad o no, porque estos cambios no pueden ser experimentados todavía. Entonces tenemos que tener esa información de que hoy se está adelantando ese proceso. Mucho más veo en las nenas sobre todo, ¿verdad? Empiezan las primeras menstruaciones a los 10 años, a los 11 años ya están apareciendo, empiezan los primeros cambios físicos también en los varones, los cambios voz, los primeros vellos, ya empiezan a ser más grandes, empiezan mismo también los cambios emocionales que aparentemente tenía que tardar un poquito más, pero hoy a los 10 años empiezan ya a preocuparse mucho más por el físico, empiezan a preocuparse por qué ese cambio de voz, empiezan también los cambios ya hormonales que generalmente debería aparecer los 12, 13, hoy también está apareciendo mucho antes. Entonces, esta información realmente tenemos que modificar un poquito ya nuestros tiempos, como se dice, ¿verdad? Entonces, está empezando mucho antes, pero realmente según las reglas tendría que ser a los 10 años aproximadamente, ¿verdad? En algunos puntos, Ahí probablemente a los padres de hoy no podemos decir que nos sorprenda, ¿verdad? Pero sí hay que decirlo que el ser padre y tampoco los niños vienen con ese manual que nos vendría muy bien para ayudarnos a saber reaccionar, a saber manejar las diferentes reacciones, los ruidos, los momentos, o por así, las rabietas que también se dan en diferentes formas, en diferentes medidas en nuestros hijos. Y yo tengo la certeza que tanto mamás y papás lo que más queremos es acompañarles de la mejor manera a nuestros hijos, pero a veces nos encontramos un poco desbordados, no solamente por el trabajo, por los compromisos, por las deudas y compañía, sino por justamente no habernos preparado para este momento, y entiendo yo que Claudia, vos nos vas a ayudar particularmente en aquellas cuestiones. De todos estos cambios que vos habías mencionado, hoy nos vamos a centrar particularmente en su componente emocional. ¿Es así, Claudia? vamos a centrarnos en eso, pero es importante también conocer los diferentes cambios, ¿verdad? Vamos a hacer un pantallazo de los diferentes cambios para que podamos comprender bien por qué actúan de esa manera ese adolescente que nosotros decimos, ¿por qué no les entiendo, no puedo con ello? Hay padres que vienen y te dicen, no, yo ya no doy más con esto, ¿verdad? Bueno, comprendamos primeramente que los primeros cambios aparecen en la parte física, de ahí también ya vienen esos cambios hormonales y luego va la parte emocional, ¿verdad? Donde el adolescente empiezan primeramente a pasar tipo un duelo en donde ya deja de ser niño y empieza a tener esos cambios importantes que ellos muchas veces no comprenden, ¿verdad? Mismo nosotros de adultos a veces no sabemos gestionar bien todos los cambios que se nos presentan en el día a día y ellos están pasando es un periodo de transición donde estamos dejando de ser nena, tenemos que dejar ya aprender a ser un poquito más grande, más responsable, mucha más responsabilidad y aparte nos vienen esos cambios de cambios emocionales y cambios físicos que no entendemos, ¿verdad? ¿Qué pasa en este proceso, verdad? Primeramente ellos no entienden qué es lo que está pasando y muchas veces no aceptan ese cambio también, ¿verdad?
pero no es una forma de decir, no, no quieren nada más aceptar. Yo también pasé, ¿verdad? Ellos no están entendiendo ese proceso. De repente, al niño que le aparece la voz, no le gusta esa voz, ya hay uno que ya le está hinchando allá atrás. Las nenas que de repente no le gusta lo que están viendo en la parte física, las nenas que pasan también las primeras menstruaciones, sobre todo en esa etapa, también viene mucho dolor detrás de eso. Es como que de repente los cambios hormonales. Este es un factor importante porque esos cambios hormonales son los que hacen de nosotros de cómo nos vamos a sentir. Entonces, esos cambios es lo que es importante entender, ¿verdad? Aparecen esos cambios que realmente son importantes, pero que no entendemos. Y es en todas las etapas de nuestras vidas. Entonces, de esos cambios físicos, hormonales, viene lo que viene lo que es la parte emocional, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que ese niño que está dejando de ser el bebé de la casa, está dejando de ser niño, está pasando a unos cambios importantes y a un proceso de pérdida también de lo que es su niñez, a experimentar un nuevo cuerpo, unas nuevas sensaciones también, nuevas emociones, porque ahí también vienen lo que son ya la parte de que me gusta, que es lo que yo quiero, viene a formar también su personalidad. Entonces, esos procesos son lo que les cuesta mucho a ellos poder afrontar. Y si mamá y papá no están allí, no están pudiendo regular y gestionar, no están pudiendo acompañar ese proceso, es muy difícil para el adolescente, es muy difícil para esa personita que está pasando esos cambios. ¿Quién me va a decir, quién me va a hacer entender qué es lo que a mí me pasa, ¿verdad? De repente voy a amanecer triste, de repente voy a amanecer melancólica, pero yo no sé si estoy de mal humor o realmente yo estoy triste, ¿verdad? Yo no sé si realmente es un cambio hormonal o algo pasó, ¿verdad? Entonces, todas esas preguntas que ellos se hacen, es importante que papá y mamá puedan estar allí para acompañar. Uno de los puntos muy importantes es que papá y mamá en ese proceso tienen que bajar al nivel del adolescente, porque nosotros muchas veces como padres queremos minimizar todo este proceso, pero en realidad para ellos es un problema grande, una situación grande que ellos están afrontando y que no están pudiendo resolver, no están ni siquiera entendiendo, ¿verdad? Entonces, allí es súper importante que papá, mamá estemos allí acompañando y acá es donde la información debe radicar, ¿verdad? Porque cuando tenemos esa información correcta es más fácil para nosotros, pero a veces viene, inclusive nuestros hijos nos hacen preguntas y nosotros no sabemos cómo responder o evadimos esas preguntas a nuestros hijos con una respuesta que no resolvimos su conflicto, ¿verdad? Entonces, es súper importante el acompañamiento de mamá y papá en este proceso para que ellos de a poco vayan asimilando, vayan aceptando ese paso, esas situaciones. Entonces, es súper importante todo este proceso. Inclusive, yo te cuento, Juan Carlos, que hay un cambio de reloj biológico, inclusive, porque los adolescentes hoy en día están más perezosos, quieren dormir, es como que cambian totalmente esa forma de ser y todos los padres van a decir, antes se levantaba temprano, ahora se quiere levantar tarde, ay, ahora no quiere estudiar, su pieza está desordenado. Entonces, esa es Es un caos. el caos de los padres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Ahora ya no me habla, ahora me gruñe, ahora me da así, portazos. Eh, así, o el famoso sí, no, no no le sé, gusta nada. sí, no sabes. Entonces, ahí tenemos que estar firmes y también tenemos que entender todo ese proceso, ¿verdad? Y el caos de los padres es poder realmente aprender sobre este nuevo paso. Sobre todo pasa cuando el primero, el segundo, el tercero, es como que ya vas asimilando también estos cambios y ya te preparas, ¿verdad? Pero es súper importante, ¿verdad? Entonces, a raíz de este cambio, nosotros también tenemos que ir fomentando en ellos la confianza, la autoestima, cómo nosotros somos, cómo nosotros formamos parte de ese proceso, el acompañamiento, el poder entender, no ser famoso, se suelen pensar, ¿por qué yo voy a ser cómplice? No es ser cómplice, sino ser esa guía realmente en ese proceso, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hoy en día viene un adolescente y te quiere hablar sobre un tema específico? A veces no estamos preparados los padres o a veces simplemente no queremos hablar sobre eso, ¿verdad? Y siempre, casi siempre puedo decir que
los adolescentes primeramente recurren a mamá y papá. Pero cuando sienten ese rechazo de mamá y papá ante la primera situación donde se acercan, allí ya no hay forma, muchas veces ya cuesta volver otra vez a acercar. Inclusive hoy en día yo veo mucho los padres o los mismos los adolescentes manifiestan que sus padres a partir de los 8, 9, 10 años es como que empiezan a ser más frío con los niños, ¿verdad? Es como que ya no hay ese abrazo, ese apapacho continuo, ese beso constante, eso de compartir, eso de reírte por las macanadas que hacen los niños, pero cuando llega a una cierta edad es como que ya no nos agradan eso, ¿verdad? Entonces es allí donde ellos empiezan a alejarse un poquito de mamá y papá y tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ir fomentando a medida que pasa, ellos siempre nos van a necesitar, mismo nosotros los adultos necesitamos a mamá y papá todavía siempre, ¿verdad? Entonces, en esa etapa de adolescencia, de cambios que ellos nos manejan, nosotros tenemos que estar firmes y con la información correcta. Y si ellos nos hacen unas preguntas o si ellos están allí recurriendo a nosotros, tenemos que ver la forma de poder cumplir con lo que ellos están buscando. Y si no podemos, es válido también decir, vos sabés que en este momento no estoy, vamos a ver cuál es la solución correcta, ¿verdad? Vamos a buscar por la información, entrar un poquito en ese mundo de ellos, ¿verdad? Nosotros a veces, ay, esa música que le gusta, ¿qué es lo que más hacemos? Criticamos. Todo el tiempo estamos criticando lo que ellos hacen, ¿verdad? A veces ni siquiera nos recordamos cómo éramos nosotros en esa época, pero todo el tiempo estamos criticando al Tu adolescente. cabello, tu pantalón, esa tu camiseta, ¿por qué ya otra vez viniste Sí, así? así mismo. Anda, lavate la cara. Anda, lavate la cara, anda, arregla tu pieza, esa música ya otra vez, ese que Es habla algo todo de así balde. como cambiar ese chip de dar órdenes todo el tiempo y pedirle por favor, ¿qué te parece si te pones Así otra ropa para mismo. irte al cole? Y acá un punto muy importante, Juan Carlos, que pues justamente está mencionando, ¿qué es lo que pasa en esos cambios así de drástico también de ropa? Hay un porqué y es importante también aprender sobre eso, ¿verdad? Es una etapa donde el autoestima justamente viene una baja, ¿verdad? Es como que ellos no se sienten a gusto con lo que hoy están, con eso, justamente los cambios, con lo que hoy son, empiezan a cubrirse de muchas cosas. Y también están en una etapa de cambios donde están fomentando la personalidad. De a poco ellos están adoptando sus gustos, en donde ellos ya pueden elegir, entonces ellos están en esa búsqueda. Así, cada uno de nosotros, los adultos, nos ponemos a pensar a esta etapa donde se visten mal para nosotros, pero para ellos estaba bien, ¿verdad? Pero es una etapa corta también y tenemos que fomentar ese proceso. ¿Cómo? Cuidando un poquito la autoestima también de nuestros adolescentes, ver un poquito qué es lo que no le está gustando, tratar de ver un poquito allí con qué no se siente a gusto, si realmente esa es la ropa que le está gustando, ver cuál es el perfil el corte de cabello que a ellos les gusta, ir probando también con ellos, pero acompañando ese proceso, que ellos se sientan bien, que ellos se sientan cómodos. Muchas veces yo veo adolescentes que sí usan ropa que de repente a los padres no les gustan, pero al adolescente tampoco le está gustando esa vestimenta mismo, ¿verdad? Pero ¿por qué hacen? Porque no encuentran todavía ese estilo que a ellos le identifica. Entonces ahí es donde sí podemos ir buscando y si hay posibilidad inclusive recurrir también a profesionales que nos ayuden mismo con esto, porque para ellos es un proceso muy importante, muy importante ese proceso de encontrarse mismo en lo que es la imagen para ellos. Y ¿qué pasa cuando mamá y papá todo el día está criticando mismo la ropa? ¿Qué es lo que más pasa? ¿Qué es lo que más criticamos? La ropa de ellos, el cabello de ellos y los gustos musicales de ellos y los juegos que ellos tienen. ¿Verdad? Eso es lo que todo el día criticamos, ¿verdad? Pero no Qué indagamos plagueón que sos, papá. qué plagueón. Te estás plagueando y otra vez, papá. A vos nada, luego no te gusta, papá. ¿Y qué es lo que nosotros más decimos? En nuestra época. Entonces, siempre el adulto quiere traer su época a la época del adolescente y es imposible porque el adolescente todavía no está pasando. Van a llegar también el momento donde ellos van a hacer su época, ¿verdad? Entonces nosotros somos que tenemos que bajar y papá y mamá están constantemente allí. De mi época no era este, en mi época era esto, en mi época constantemente. Entonces ahí es lo que tenemos que cuidar, ¿verdad? Y allí es importante la comunicación.
esa comunicación que realmente debe ser factor fundamental, pero que es la que más cuesta. Porque en toda comunicación hay un emisor y receptor, y a veces entre ellos no se entienden. Entonces, no llega, no es efectiva esa comunicación, no llega a lo que yo estoy queriendo transmitir como padre. ¿Por qué? Porque estoy fallando en ese proceso de información que yo le estoy queriendo llevar. Y en este punto quiero mencionar tipo dos esquemas muy importantes, ¿verdad? En esa etapa es nosotros los padres, ¿qué es lo que más hacemos? Constantemente le estamos diciendo, hace esto, hace aquello, hace. Llamamos por teléfono a nuestro trabajo, estamos diciendo, ya limpiaste tu pieza, hiciste tu tarea, ya limpiaste, ya. Y todo es tipo chequeando lo que ya hicieron o lo que no hicieron. Y peor aún, llegamos a una etapa en donde, ¿qué pasa? Llegamos a casa y vemos que no se hizo toda la tarea que se tenía que hacer y nos enfocamos en lo que no se hizo, pero no nos enfocamos en lo que sí se hizo. Es importante también recalcar un poquito todo aquello que sí se pudo lograr y tratar de llegar de esa manera a que se cumplan las otras indicaciones que fuimos dando, ¿verdad? Nosotros, los padres, muchas veces queremos destacar lo malo, siempre estamos destacando lo negativo, no destacamos sus pequeños logros, sus grandes logros también. Viene y te dice que hoy rendí súper bien y lo primero que decimos, es tu responsabilidad, famoso. Y eso es todo lo que tenés que hacer, esa es tu obligación, ¿entendés? Como que no vamos destacando esas habilidades, pero si nos viene una mala nota, o si tenía que hacer 5 actividades, hizo 3, destacamos los 2 que no se hizo, o solamente nos enfocamos en la mala nota que vino, o nos enfocamos, a veces tiene buenas notas en algo, pero bajas en otras, queremos que sean iguales en todo. Ahí también es importante ver la habilidad de nuestros hijos. Todo eso nosotros podemos ir creando. Entonces, y después está la comunicación existencial. Esta fue una Y comunicación tipo de chequeo, ¿verdad? antes de ingresar a ese siguiente tema, Claudia, hay que contarle a la audiencia, estamos con la licenciada Claudia Cardoso, licenciada en Psicología Clínica. Estamos conversando acerca del relacionamiento de padres e hijos adolescentes y la comunicación asertiva entre ambos. Hacemos una pequeña pausa aquí en Herramientas para Crecer. Somos universitarios al servicio de la comunidad. En Herramientas para Crecer somos universitarios al servicio de la comunidad. Todo el saber hacer, las experiencias y el conocimiento actualizado en negocios, tecnologías y oportunidades de crecimiento profesional. Soy Juan Carlos Rojas Chamorro desde la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo, capital de la República del Guairá. En esta tarde estamos conversando acerca del relacionamiento de padres e hijos adolescentes y por supuesto esa comunicación asertiva entre ambos. Damos la bienvenida nuevamente a la licenciada Claudia Cardoso. Muy buenas tardes, Claudia. Gracias por acompañarnos en esta tarde aquí en Radio Nacional del Paraguay. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por el espacio aquí. Así es que dando lo mejor de nosotros para que esa información que hoy llegue a todos los padres sea lo mejor. Y estábamos hablando ya, entrando muy en profundidad acerca de esa comunicación entre padres e hijos adolescentes. Y por supuesto, Claudia nos estaba ilustrando diferentes situaciones que probablemente se dan en nuestro día a día con nuestros hijos. Tenemos que hablar ahora de ese segundo tipo de comunicación que nos habías mencionado en el bloque anterior, Claudia. Sí, allí es muy importante la comunicación existencial y este punto es el más importante. Más allá de ir controlando constantemente, como ya habíamos indicado, las comunicaciones con nuestros hijos, tenemos que enfocarnos en esa comunicación que sea de padres a hijos, ¿verdad? En donde nosotros los padres tenemos que ingresar un poquito en su mundo. Yo siempre hablo de esta manera, ingresar en su mundo, aprender a lidiar con los gustos de nuestros hijos, aprender a enfocarnos en lo que realmente ellos son. Allí en ese punto es importante encontrar sus habilidades, aprender a reconocer ciertos factores por los que ellos están pasando. ¿Cómo podemos hacer eso? Es cierto, es súper importante hacer esta comunicación, chequeo de controlar lo que los hijos están haciendo, ver las situaciones y darles esa responsabilidad también a ellos. Es súper importante que ellos entiendan este
Estamos conversando con Claudia Cardoso, licenciada en Psicología Clínica. Ella es graduada de la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo con enfoque en el manejo de comportamientos y emociones en adolescentes y adultos. Realizó promoción de talleres de autoestima y bienestar emocional en el Centro de Bienestar Diamante en pandemia y también fue voluntaria en la intervención de crisis en forma virtual en pandemia en la ciudad de Fernando de la Mora. Estábamos repasando, Claudia, un poco tu perfil profesional mientras solucionamos ese pequeño impasse técnico. Y seguimos entonces conversando, Claudia. Bueno, ahora sí ya voy entendiendo. La comunicación existencial, ¿verdad? Estábamos hablando un poquito de ese punto en donde es importante el acompañamiento de los padres, en ese compartir diario y profundizar un poquito de lo que es nuestros hijos, entenderles un poquito, entrar en su mundo, como yo siempre digo. eh, Generando esos espacios de confianza, ¿verdad, Claudia? En donde ellos se sientan en la libertad de decirnos aquello que hacen bien, donde seguramente y tal y como nos recomendaste, tenemos que reforzar eso bueno que hacen. Quizá no quitó 5 en todo, pero de aquellos en los que quitó y felicitarlo y quizá darle una voz de aliento para aquello en lo que no le haya ido tan bien. Y vos decías, nos comentabas al respecto de ir ayudándole a descubrir esas habilidades que tiene y que son del interés de nuestros hijos, Claudia. Así mismo. Y la confianza es un factor que no se consigue de un día para otro. Por eso es importante seguir ese proceso y de acompañamiento, ¿verdad? Si, por ejemplo, veamos, compartir las músicas de nuestros hijos, por más que no nos guste, tratar de debatir sobre esas músicas, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no entendemos mucho de lo que ellos están escuchando, pero ese debate mismo va a crear un momento de relacionamiento con nuestros hijos en donde inclusive nosotros podemos fomentar la confianza en nosotros, pero también a la par nosotros estamos conociendo sus pensamientos, estamos conociendo un poquito cómo ellos van de alguna manera sintiendo todo eso, ¿verdad? El Y acompañar con quienes comparten también, quiénes son sus con, compañeritos, qué hacen sus compañeritos, qué hacen ellos con sus compañeritos. así mismo, así mismo. Nosotros tenemos que sentarnos con ellos a compartir sus gustos. Si queremos aprender sobre ellos y su entorno, tenemos que sentarnos a compartir con ellos películas, sus videojuegos. Yo siempre le digo a los padres, sobre todo a los papás, ¿verdad? Que más les gusta, siéntese a jugar su videojuego. Por más que no te guste, sentate a ver qué está haciendo, qué es lo que está fomentando ese videojuego. Pero nunca le digas, ¿cómo vas a ver esto, verdad? Esto no es sano, esto. ¿Qué es lo que nosotros hacemos ahí? Criticamos. Nunca entrar en una conversación de críticas cuando estamos compartiendo. Es mejor fomentar el debate con ellos para ver un poquito cómo ellos se están manifestando en cuanto a esa información que están recibiendo de allí afuera. Y allí vamos a aprender muchísimo más sobre eso y vamos a poder enfocarnos más en lo que es una comunicación asertiva, ¿verdad? Donde ellos van a poder ellos mismos determinar qué está bien y qué no está y cómo seguir con eso, ¿verdad? Cómo poder afrontarse también ante ciertas situaciones. Entonces, es importante que nosotros tengamos que introducirnos en ese mundo de ellos. No preguntarle directamente, muchas veces cometemos el error de sale del colegio, ¿qué tal te fue el colegio? ¿Qué hiciste en el colegio? ¿Qué te van a responder? Nada, El nada, interrogatorio. el interrogatorio. Nosotros los padres queremos enfocarnos en las conversaciones interrogándoles y también constantemente tratando de cuestionarles, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros empecemos a debatir con ellos. Entonces, ¿cómo vamos a debatir si tenemos la información de ellos, ¿verdad? Ese es el punto más importante realmente en este proceso. Y de a poco ellos van a venir, te van a contar sobre sus compañeros, te van a venir a contar sobre el colegio, sobre el profesor, sobre la música. Y de ahí ya entra en una situación donde ya es fácil la comunicación, ¿verdad? Es como que, sí, mi papá me entiende, mi mamá me entiende, yo puedo, y si yo tengo un problema, yo ya puedo llegar a mi papá, a mi mamá a comentarle eso, ¿verdad? Y en ese proceso también vamos a ir fomentando su autoestima, ¿verdad? ¿Cómo? Ya ellos nos pueden decir mismo que no les gusta, que les gusta ir nosotros en ese proceso ya ayudándoles para que ellos mismos tengan esa aceptación diferente. La autoestima nosotros es como que pasa 4 etapas y eso se viene otra vez relacionado a lo que es la comunicación, ¿verdad?
Entonces es muy importante, el autoconcepto que ellos van a tener de sí mismas o sea, la comunicación que nosotros le damos va a interferir exactamente lo que es el autoconcepto que ellos se tengan. Si yo le estoy diciendo, ay, hijo, más canal que me decía, ay, hijo, ¿sabes qué? Eso, yo ya pasé ya eso, y eso es lo que más ocurre, yo ya pasé eso. No, eso no haga nada, eso ya, de cosas a tu edad, ay, no, esas cosas no quiero escuchar. Si yo le estoy diciendo eso, o constantemente yo le estoy diciendo, ¿cómo no vas a poder hacer esto? O ¿cómo fulano sí podía, yo no puedo, vos no podés? O ¿cómo te vas a meter en esas cosas? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Su autoconcepto mismo está bajando, ¿verdad? Entonces ahí ya empieza un problema de autoestima también. Si yo le estoy criticando a mi hijo, esa ropa es feo, tu cabello es feo, si yo le estoy constantemente criticando su imagen, su autoimagen también se va deteriorando, ¿verdad? Y después viene otro factor importante también en que yo no le dejo que haga nada. Tu obligación es estudiar, pero yo no te doy también cierta responsabilidad en la casa. O simplemente yo le dije para que se fuera al almacén y justo trajo algo mal y yo por eso ya le cuestiono constantemente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Su eficacia, su autoeficacia, tampoco no se ve fomentado en ese proceso. Es importante en este proceso de autoestima, donde la comunicación es lo que nosotros le decimos, pero a la par también tenemos que ir fomentando actividades en donde ellos se sientan útiles, ¿verdad? Viendo, por ejemplo, constantemente, hablándole de una forma positiva a ellos, fomentando un poquitito las actividades en la casa, la responsabilidad en la casa también para que ellos se sientan parte de esa casa, para que ellos tengan ese sentido de pertenencia a su espacio, a sí mismo, a la casa, a la familia. Todo eso forma parte de lo que es ir fomentando su autoestima. Y a consecuencia de eso, vamos mejorando la autoestima. A consecuencia de eso, ellos van encontrando habilidades también. Si nosotros notamos que ellos tienen ciertas habilidades para las matemáticas, bueno, fomentar todo eso, ayudarles en los otros, ver la forma de que ellos puedan sobrellevar las otras situaciones que les cuesta más, porque en esta etapa ya no es un todo. Cuando es la etapa primaria, por ejemplo, en la etapa primero, segundo, tercero, como que las calificaciones es igual en todo. O sabe leer y sabe sumar y conoce los números, entonces la calificación es como que igualitaria, ¿verdad? Pero en la etapa de la adolescencia viene y cambia un poquito ese parámetro de calificación. De repente puede llegar a tener buenas calificaciones en materias que son leídas y tiene bajas en matemáticas. Entonces ya sabemos que la habilidad de nuestros niños hacia dónde ya se está orientando, ¿verdad? Y tenemos que ir alabando eso de ellos. Entonces eso es muy importante, sin desmeritar que sí necesitan de repente en los otros procesos, pero no enfocarnos en lo que constantemente en la parte negativa nada más, ¿verdad? Eso es de repente para que tengan en cuenta que la comunicación es tan importante para fomentar la autoestima, la aceptación de ellos mismos y cómo ellos se van a relacionar allá afuera con los demás. Porque si ellos se sienten bien con ellos mismos, entonces ellos pueden afrontarse de una manera mucho más positiva allá afuera, porque allá afuera hay un mundo mucho más cruel. Y si en casa somos crueles con ellos, porque para ellos todo lo que nosotros les decimos de repente puede ser o muy positiva o muy negativa. Entonces, padres, tenemos que tener mucho cuidado en este proceso. De repente puede ser complicado, pero cuando realmente entendemos este proceso es fácil. Por eso de repente es importante estas informaciones que nosotros vamos desarrollando para que también los padres puedan entender, ¿verdad? Y todo este proceso, si llevamos realmente de una manera mucho más positiva, gestionando bien las emociones, y en este punto también es importante, ¿verdad? Aprender, o sea, a fomentar en nuestros niños la correcta gestión de sus emociones. Pero ¿qué es importante en este punto? Nosotros los cuidadores, ¿cómo estamos emocionalmente? Nosotros los cuidadores entendemos lo que nos pasa, sabemos gestionar, sabemos canalizar todo lo que nos pasa. Nosotros muchas veces pedimos que ellos nos comenten lo que les pasa, pero nosotros no somos capaces de ni siquiera entender nuestras propias emociones, ¿verdad? Tenemos que ser empáticos, queremos que ellos sean empáticos con nosotros, diciéndole, mira, yo tengo esta responsabilidad, igual estoy haciendo esto y esto, pero nosotros no somos capaces de entender lo que ellos están pasando, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos minimizar lo que ellos pasan cuando en realidad es tan grande como la que nosotros estamos pasando.
Pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros somos los protectores de ellos, nosotros somos los formadores de ellos. Nosotros le estamos formando para que en el día de mañana en todas las áreas ellos se vean desenvueltas de manera muy positiva, ¿verdad? Entonces es muy importante estos puntos. Tener en cuenta la comunicación existencial. También es importante la comunicación del chequeo, pero tenemos que tener en cuenta la calidad con nuestros hijos. Y la calidad no viene a ser la cantidad, ni siquiera viene a ser la parte económica también, que muchas veces yo no tengo la posibilidad de esto. Si nosotros, ¿qué es lo que más hoy cuestionamos en el adolescente? Las largas horas que pasan con la tecnología. Pero sale de allí de la pieza, nos buscan y nosotros le cuestionamos. O nosotros no le damos de repente un reemplazo a esos horarios que van a estar libres fuera de la tecnología. Darle la posibilidad que esté la tecnología, aprendamos también nosotros a entrar en ese mundo tecnológico porque es importante para que nosotros sepamos en dónde y con quién ellos se relacionan y qué están viviendo ellos allí, pero también cuando salen de allí nosotros tenemos que tener ese espacio para ellos, ¿verdad? De jugar, por ejemplo, con el papá que juega un 15 minutos partido chutando con ese adolescente, para ellos es algo súper grande. O, mira, hijo, vení, vamos a sentarnos a tomar tereré. Para ellos es súper grande ese momento y de hablar de él. Porque toda persona, niño, adolescente, adulto, ¿qué es lo más importante? Que la persona es sentirse importante. Ese es un factor importante en toda persona y más aún en el adolescente. Entonces nosotros tenemos que hacerle sentir importante en ese momento de compartir, que sea algo que para él sea agradable. Eso es súper importante en ese proceso. Entonces, tener nosotros ya actividades donde nosotros podamos ir compartiendo con nuestros niños, no importa que sea 15 minutos, pero que esos 15 minutos sea de calidad, no importa la cantidad. Vos puedes pasar 15 minutos con tu hijo, pero si ese 15 minutos lo llegaste a utilizar de manera correcta y asertiva, van a ser un día completo. Pero si vos tuviste un día y vos tuviste en tu mundo, él en su mundo, eso no fue entonces productivo o no fue eficiente para el adolescente. Esos son puntos muy importantes. Por otro lado también, y está también en todos los procesos de nuestros hijos, tenemos que tener la individualidad en la persona misma, ¿verdad? Si yo tengo 2 hijos, 3 hijos, tener un espacio dedicado a cada uno de mis hijos, ¿verdad? Por ejemplo, un lunes trato de tener por lo menos 5 minutos de compartir con uno de ellos o hacer una vez a la semana o cada 15 días momento de este hijo con el papá, con la mamá, que ellos sientan realmente esa importancia también en el seno familiar, ¿verdad? Es también importante que nosotros los padres estemos bien y que nosotros le hagamos parte de cualquier proceso de cambio que haya en la familia. De repente nosotros, eso es un problema entre mamá y yo, pero el niño constantemente está viendo, el adolescente está viendo lo que está pasando allí y no entiende porque nosotros le decimos, no, ese es un problema de mamá y papá. Podemos conversar también. Claro que siempre es teniendo precauciones en ciertos temas, pero también hacerles parte porque son parte de la familia. Y a veces allí es cuando viene un encierro del adolescente que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado cuando el adolescente se está cerrando mucho. Está cambiando drásticamente también de repente de gustos, de amigos o deja de tener amigos, ya no sale de la pieza. Entonces empiezan y una de las situaciones que hoy está pasando mucho y ojo con a los padres realmente es las autolesiones en los adolescentes. Se cierran tanto ellos en su dolor, no entienden qué es lo que está pasando, salen allá afuera, tampoco entienden qué es lo que pasa ahí en casa, se van allí en el grupo de amigos, no se sienten cómodos en ese grupo de amigos por haber situaciones, entonces ellos empiezan, de tanto es el dolor emocional que no saben canalizar, empiezan a autolesionarse. Los cortes, que hoy se está dando de muchas maneras, inclusive yo ya tuve pacientes que consumen algún producto químico como detergente, lavandina, situaciones como eso que está pasando. Consumen pocas cantidades que según ella no le va a hacer daño, pero en realidad sí ya le está haciendo daño, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Ellos son parte de una familia,
nosotros como familia tenemos que acompañar todo su proceso, ese proceso que ellos están pasando, ¿verdad? Y dura, es un largo tiempo, no es tampoco, bueno, tengo paciencia 2, 3 días o trato de hacer estas recomendaciones 2, 3 días o un mes, pero no estoy viendo resultados. No, tiene sus procesos. Mismo los cambios hormonales son, de repente hoy puede estar súper bien, pero en 5 días estamos en baja nuevamente porque aparecen las hormonas y esas hormonas están disminuidas, aumentadas. Entonces, allí es cuando vienen otra vez esos cambios. Es importante que nosotros estemos alerta. Y a veces cuesta, pero yo siempre digo realmente que la información nos puede ayudar mucho en este proceso, ¿verdad? Tener en cuenta también la irritabilidad del adolescente, por qué está así de esa manera. Hoy día vemos adolescentes que dicen los padres, él era muy bonito, él jamás reaccionaba, pero de repente reaccionaba ante su compañero. ¿Qué pasó? Es importante que yo como padre averigüe qué fue lo que pasó para que esa situación ocurriera, ¿verdad? Muchas veces nosotros, ¿por cómo te vas a pelear con tu compañero? ¿Cómo me mandaron a llamar del colegio? Y nunca pasó esa situación. Pero es importante entonces empezar a averiguar. Vamos a averiguar qué está pasando. A lo mejor esa Justamente persona... para poder contextualizar eso que le haya sucedido a nuestros hijos. Bueno, Así Claudia mismo. Cardoso, yo creo de que vas a tener que volver no una segunda vez, sino yo creo que muchas veces, porque apenas Me hemos encantó. empezado a conversar acerca de este relacionamiento y cada uno de tus consejos y tu direccionamiento, yo creo que va a ser de suma utilidad para los padres, para las madres y por qué no también para los jóvenes que circunstancialmente están escuchando ahí en familia Radio Nacional del Paraguay. ¿Cuál es tu mensaje para la audiencia de herramientas para crecer? Bueno, como dije al principio, la información es poder. Entonces yo creo que como padres nosotros tenemos que informarnos constantemente. Hoy tenemos la posibilidad de tantas informaciones que están, tenemos que ver que sean realmente eficientes para lo que nosotros estamos buscando. Un punto que quiero rescatar un poquitito hoy día del adolescente es que hoy los adolescentes, ellos están buscando una ayuda profesional. Yo tengo muchos pacientes que ellos le pidieron a sus padres venir al psicólogo. Y no está mal, sino ellos están queriendo justamente conocerse. Y ese es un punto muy importante. Aprender a conocerse también a sí mismo. Entonces, toda esa información es realmente valioso para este proceso de desarrollo de etapas y sobre todo en la vida, donde siempre va a haber también nuevos campos mismos, ¿verdad? Porque hoy en día es un cambio constante. Entonces tenemos que estar informados en todos los aspectos. Aprovechemos todas las herramientas que tenemos y también los profesionales que tenemos, ¿verdad? Gracias a cada una de las personas que hacen posible la construcción diaria de un Paraguay mejor para todos. Dios mediante, será hasta el próximo domingo. Gracias.